volver a la Biblia para tener conceptos bíblicos sobre las cosas que en general la cultura nos ha enseñado de alguna manera. Nosotros aprendemos a hacer de cierta forma o hacer ciertas cosas generalmente respecto a lo que aprendemos de la cultura. No sé si han escuchado ese dicho que nadie me enseñó a ser padre o nadie nos ha enseñado a ser madre, ¿cierto? Y tiene algo de asidero porque obviamente en nuestra cultura no existe la dinámica de preparar a la gente, a las personas para nada. Increíble, ¿cierto? Nos preparamos para ser profesionales, nos preparamos para rendir, para ser exitosos, para muchas cosas, pero menos a veces para las instancias más importantes de la vida, por ejemplo el matrimonio. Nadie se prepara para el matrimonio, nadie se prepara para la paternidad, nadie se prepara para estas cosas que son sumamente importantes en la vida y que vale la mención, ¿cierto?, que son las cosas fundamentales que Dios ha dejado como instituciones en la humanidad. Amén. Vamos a ir como texto de partida a Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Génesis 18, verso 17 al 19, dice: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. Oremos. Querido Dios, en el nombre de Jesús queremos ir a tu presencia para implorar asistencia del Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Rogarte, Padre, que esta oportunidad de aprender de tu palabra sea aprovechada por nuestras vidas, como padres, como esposos, como hijos. Señor, que podamos nutrirnos de estos conceptos bíblicos y de estos grandes ejemplos, Padre, como Abraham. Y también, Padre amado, que nuestro corazón siempre tenga la disposición de hacer tu voluntad y no la nuestra. Padre amado, bendícenos, por favor, ayúdanos con el Espíritu Santo a mí, Señor, a enseñar de la manera que tú quieres, Señor, y también a todos nosotros a aprender y a moldearnos, Señor, en base a lo que tú esperas de nosotros por tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces el tema de hoy es: tú estás a cargo. Y esto obviamente es una frase dirigida a los padres, ¿ya? Dirigida a los padres. Nosotros necesitamos entender como padres que estamos a cargo, ¿ya? Que estamos al mando, que hemos sido puestos por Dios con una delegación de autoridad. Dios nos ha delegado una autoridad, pero una autoridad con un propósito. Amén. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en la paternidad o en nuestro hogar, debemos entender que en medio de nosotros debemos desarrollar esta autoridad que Dios nos ha delegado. ¿Ya? Cuando no se desarrolla esta autoridad que Dios nos ha delegado, entonces hay problemas, muchos problemas. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el gran problema? Que nosotros no nos gusta, por una parte, la autoridad, y por otra parte no nos gusta mucho, nos incomoda mucho ser autoridad. ¿Ya? Son cosas que realmente incomodan nuestra vida. ¿Por qué? Porque generalmente nuestra naturaleza es buscar la comodidad, lo fácil. Nuestra naturaleza es tratar de evitar, digamos, todo aquello que implique roce, fricción, responsabilidad, no sé, digamos, esto de que Dios nos ha mandado a ser autoridad nos complica.
Y por eso necesitamos volver a la Biblia y entender bíblicamente lo que significa ser autoridad o un padre con autoridad. Obviamente en esto siempre hay los peligros que nosotros tenemos por nuestra naturaleza caída. ¿Ya? Si hay algún equilibrio que nosotros podamos encontrar o aprender, está en la Biblia siempre. Nosotros somos bien pendulares, ya siempre lo digo porque nosotros somos así por naturaleza. No tiene que usted ser cuadrado para ser pendular, nosotros tendemos a ser pendulares por naturaleza. ¿A qué me refiero? A que por un lado queremos evitar, por ejemplo, como padres, la fricción, no queremos caer en esto de ser tan tiranos, ¿cierto? Y todo eso, y nos convertimos en padres absolutamente consentidores y privados de toda especie de disciplina. Ya no hacemos nada. Y luego vamos a ver el caso de Lee, que es bastante connotado en esto. Entonces, algunos decimos, no, o sea, no hay que ser consentido. Y por evitar esa actitud de consentimiento, a veces nos vamos para el otro extremo. O sea, no, los hijos hay que mantenerlos derechitos. Entonces nos volvemos unos machistas tiranos, en el caso de los padres, que quieren moldear a sus hijos de acuerdo a lo que entendemos nosotros cómo deben ser moldeados. Y nos convertimos en personas que en vez de formar, dañan. ¿Entiendes? Entonces son los dos extremos. En ambos extremos dañamos las almas de nuestros hijos. ¿Amén? Ahora, ¿dónde está el centro, el equilibrio? Está en la palabra del Señor. Ya está en la palabra del Señor, que de ninguna manera sus instrucciones nos llevan ni a ser unos tiranos autoritarios, ni tampoco unos relajados, ¿cierto?, laxos que pasan por alto todos los preceptos de Dios. No, el Señor nos ayuda con su palabra a ser equilibrados. ¿Amén? De hecho, la palabra de Dios es la fuente de nuestra autoridad. O sea, yo soy autoridad para mis hijos, pero yo no soy una autoridad independiente. Tengo una autoridad sobre mí. ¿Entiendes? Y esta autoridad, que es Dios, obra a través de su palabra. ¿Ya? Eso es lo que debemos tener claros. Y para esto quiero, Ted Tripp, en su libro Cómo pastorear el corazón de tu hijo, menciona un ejemplo que es bastante, creo, común para nosotros los padres. Creo que lo hemos visto una montonera de veces. ¿Ya? Él dice lo siguiente: los niños estaban afuera trabajando, dice. Nuestra hija fue a llamarlos para cenar. Y les dijo, ustedes dos tienen que ir adentro, lavarse las manos y alistarse para la cena. Ahora mismo, anunció con voz autoritaria la niña. Y luego la esposa le pregunta a él, dice, ¿van a venir los niños? Cuando vio entrar a su hija, que recién había mandado eso. Y la hija le dijo, bueno, yo los llamé y ellos no quisieron entrar. Ahora, la pregunta es ¿por qué no habían entrado los niños? Y era porque su hermana los estaba mandando. Yo he visto eso mucho en mis propios hijos, ¿cierto? Tú no mandas, es típico, ¿ya? Entonces bastó con sumar 2 palabras a la niña, ¿cierto? Mamá dijo que tenías que entrar. Entonces automáticamente los niños entendieron que había una autoridad mayor que la niña que estaba, ¿cierto?, ahí exigiendo esa obediencia. Y ahí entraron los niños. Entonces, ahora, este ejemplo que es bastante común, sí, y digamos lo vemos a cada momento, refleja lo que implica la responsabilidad de ser una autoridad y la importancia de ser una autoridad. ¿Ya? Porque, hermanos, los niños necesitan autoridad. Bueno, nosotros cuando fuimos niños necesitamos autoridad. Dios ha diseñado la sociedad en el mundo con una autoridad delegada en cada uno de sus segmentos. En todas sus instituciones Él involucró el concepto de autoridad. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es autoridad. O sea, ser autoridad es parte de Dios. Y todo lo que iba a hacerse en este mundo, estoy hablando antes de la caída, iba a hacerse
en el sentido de que todo pendiera de la autoridad de Dios. ¿Qué iba a ser el ser humano en este mundo? Un administrador de Dios como autoridad. ¿Me entiende? El matrimonio sujeto a Dios como autoridad. Eso lo refleja Pablo en 1 Corintios. Los hijos sujetos a la autoridad. Los hombres sujetos a la autoridad civil. Todo está conectado con autoridad. Alguien dijo por ahí, siempre usted en el lugar que esté en la vida, usted siempre tiene que mirar a su alrededor y reconocer en ese momento quién es su autoridad. Y así entender cómo debe funcionar. ¿Entiende? ¿Es una actitud servil? O sea, obviamente un progresista o un socialista diría que esa es una mentalidad de esclavo, ¿cierto? Esclavos del sistema. Pero no es así. Es lo que Dios nos enseña en base al diseño que Él originalmente dispuso. ¿Amén? Por lo tanto, cuando el Señor nos manda a ser padres, nos da también esta autoridad para nuestros hijos, ¿ya? Para estar sobre nuestros hijos. ¿Amén? Pero, como dije antes, hay una confusión respecto de la autoridad. En nuestra cultura, como dije, no nos gusta la autoridad, nos incomoda demasiado, ¿ya? Cuando somos adolescentes, sobre todo, nos salen ronchas cuando tenemos roce con la autoridad. Yo en mi adolescencia fui muy luchador contra la autoridad, ¿cierto? Quería cambiar el mundo y sé que muchos de ustedes también. Pero el germen principal en todo eso era ir en contra de la autoridad, rebelarse contra la autoridad. ¿Por qué? Porque nuestra idea era que en la autoridad estaba el problema. Y si bien es cierto, es muy probable que muchas autoridades en el mundo tengan serios problemas y que hagan estragos en la sociedad donde vivimos, pero el concepto de autoridad es el que nosotros necesitamos entender que viene de parte de Dios. ¿Ven? Pero también, no solamente nos incomoda la autoridad, sino que también ser autoridad. Como dije antes, nos cuesta ser autoridad. No lo sabemos, desconocemos los parámetros bíblicos. ¿Amén? Nos incomoda y en realidad no tenemos idea cómo llegar a ser autoridad. Hoy en día, hermanos míos, este es un problema bastante serio. Por la cultura reinante, y bueno, por muchos otros factores que tienen que ver con el pecado en esta sociedad, hoy día vemos mucha realidad de adolescentes que son madres a temprana edad, ¿cierto? Ahora, no tengo estadísticas fijas, pero por lo que entiendo, la mayor parte de los progenitores en estas niñas, si te he visto no me acuerdo. Por lo tanto, esta niña generalmente, que es madre a temprana edad, queda sola con su bebé, ¿ya? Lamentablemente hoy día se está fomentando mucho el aborto y creo que hay sociedades que han llegado incluso a que en esa situación pueda optar a un aborto, pero bueno, no es el tema. El asunto es que estas niñas no están con la madurez suficiente como para entender la responsabilidad de una maternidad. Y no solamente de una maternidad en términos de cuidado del niño, sino que en términos de autoridad de ese hijo. De la responsabilidad de que ahí en adelante comienza una tarea de formar a un niño, no tiene. Por lo tanto, generalmente la tarea es delegada a veces en forma casi silenciosa a la abuela de la criatura. ¿Entiende? Por lo tanto, hay muchos jóvenes que hoy día se han criado al alero de la autoridad de la abuela, que generalmente no funciona de la misma manera que la autoridad de un padre o de una madre. Y eso multiplíquelo por innumerables cantidades de personas y agréguele el factor tiempo y va a darse cuenta de cómo ha ido evolucionando la sociedad en una decadencia de valores y de formación. ¿Me entiende? Porque todo esto se suma socialmente. Y todo es porque originalmente hay crisis en la autoridad. Hoy día hay una crisis tremenda en la autoridad, en el hogar. Por ejemplo, en el caso de los varones,
muchos dicen, bueno, ¿por qué las mujeres tienen que trabajar? Generalmente siempre se asocia al tema de que la mujer trabaja con los primeros pasos en la revolución, ¿cierto?, civil de las mujeres, por allá en el siglo XIX, pero sin duda que la gran necesidad de muchas mujeres de trabajar hoy en día, y eso es una realidad, es porque los hombres no han tenido la responsabilidad de ser una autoridad en su hogar. ¿Me entiendes? Y simplemente o han abandonado a la mujer o se han vuelto a los vicios. Es muy frecuente ver al papá borracho y a la mujer que tiene que trabajar porque el papá es borracho. Entonces, hay una crisis en el liderazgo masculino, hay una crisis en el liderazgo de los padres, digamos, muchas veces se desprenden. En general, hermanos, el tema de la autoridad propiamente tal en los hijos está muy, muy afectado hoy en día. Muy afectado. Es por eso que nosotros como hijos de Dios necesitamos volver a la Biblia para entender cómo ser una autoridad de parte de Dios. Amén. Necesitamos un entendimiento bíblico de la autoridad. Entender cuál es la naturaleza de esta autoridad que nosotros tenemos como padres. ¿Estamos a cargo de nuestros hijos porque somos más inteligentes? ¿Estamos a cargo de nuestros hijos porque somos más grandes que ellos, somos más maduros? ¿Somos menos pecadores que ellos? ¿Por qué estamos sobre ellos? ¿Ven? Ahora, la cultura tiene muchos conceptos de cómo ser padre y por qué, y digamos, el hecho de la paternidad y la autoridad. La cultura nos enseña muchos conceptos, ¿ya? Generalmente esos conceptos están muy alejados de lo que la Biblia enseña. Por eso es que siempre lo digo, siempre el cristianismo nosotros necesitamos verlo como una contracultura, porque generalmente los principios y conceptos bíblicos generalmente se oponen a los principios y conceptos que la sociedad nos enseña, que la cultura. ¿Entiendes? Entonces, y por eso, y cada día podemos verlo eso. ¿Ya? Entonces, los hijos nuestros, hay que entender, sobre todo en la adolescencia, luchan mucho con esto porque ellos viven con una familia que tiene principios y valores cristianos y todos los días conviven en sus colegios o en la sociedad con niños que no tienen esos mismos valores. ¿Entiendes? Es una lucha eso para ellos. Entonces, si funcionamos mal como autoridad, obviamente eso va a afectar su propio desarrollo. ¿Amén? Nosotros estamos llamados, hermanos míos, por Dios a estar a cargo de nuestros hijos, padres y madres, a cargo. Eso implica que nosotros debemos entender que tenemos el mando, tenemos la autoridad sobre ellos. ¿Amén? Quiero leer un párrafo de lo que el pastor Ted Tripp habla acerca de eso, de que estamos llamados a estar al mando. Dice lo siguiente: como padre, tú tienes la autoridad porque Dios te llama a ser una autoridad sobre tu hijo. ¿Por qué yo tengo que ser autoridad sobre mi hijo? Porque Dios te lo manda. ¿Entiendes? O sea, es por eso. Es parte del orden de Dios. Ahora, eso es delicado, porque si yo estoy evitando ser una autoridad para mi hijo, estoy desobedeciendo a Dios. ¿Ya? Tienes la autoridad para actuar de parte de Dios. Ahora, ¿cuál es el grave problema? Que generalmente nosotros actuamos por cuenta propia. Ese es el gran problema. Yo muchas veces he corregido a mi hijo, lo he disciplinado porque no cumple mis expectativas, porque me fastidió a mí, no porque está quebrantando un mandamiento de Dios, ¿me entiende? O sea, generalmente nuestro problema es que nuestra formación, nuestra crianza con los hijos tiene que ver con nosotros más que con Dios. Somos una autoridad porque Dios nos ha puesto como autoridad. Como padre o como madre, tú no ejerces tu gobierno sobre tu jurisdicción, sino sobre la jurisdicción de Dios. Tus hijos, mis hijos son de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Herencia de Jehová son los hijos. Y tú y yo actuamos bajo sus órdenes. ¿Amén? Por eso no somos autoridades independientes. Llevas a cabo un deber que Él te ha dado.
Tú no vas a tratar de moldear la vida de tus hijos como te plazca, sino como le agrada a Dios. Todo lo que hacemos es una tarea, en nuestra tarea como padres debemos hacerlo desde este punto de vista. Debes tomar toda tu instrucción, todo tu cuidado, tu crianza, entendiendo que Dios te ha llamado a esto. Amén. El pasaje que leímos al principio, obviamente está absolutamente relacionado con lo que estamos hablando. Volvamos a Génesis. Alguien lea por favor el versículo 19 del capítulo 18. Amén. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ya, ¿cuál era la situación que estaba sucediendo ahí de la vida de Abraham? ¿Cuál es el contexto de cuando dijo Dios esto? Iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿ya? Juicio de Dios a estas naciones impías y obviamente estaba ahí Lot viviendo y de pronto Dios dice algo a Abraham, dice, ¿cómo voy a encubrirle yo lo que voy a hacer? O sea, yo voy a revelar a Abraham lo que voy a hacer. Le voy a decir lo que yo tengo planificado. Y el por qué lo dice el Señor de esta manera. Porque yo sé que mandará a sus hijos, ¿qué dice? Y a su casa, casa habla de familia, después de sí, ¿qué dice? Que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Entonces, note la dinámica de este pasaje. Dice Dios, yo sé que Abraham, ¿qué dice? Mandará autoridad sobre su familia, sobre sus hijos. ¿A quién mandará? A sus hijos y a su familia. ¿A qué va a mandar? A que le hagan caso en todo. ¿A qué? A que guarden el camino de Jehová. Nota Dios lo que dice. Abraham, yo sé que Abraham va a dirigir a su familia hacia mí. ¿Me entiende? Y esto implica todo lo que Abraham va a hacer en su instrucción, en su formación, en su enseñanza, en su disciplina. Todo está dirigido ¿a qué? A que su familia conozca a Jehová, siga a Jehová, conozca su justicia y haga justicia y juicio. ¿Me entiende? Ahora, el contexto también nos enseña el hecho de que porque Jehová tiene planes con Abraham y su familia. ¿Amén? Nota que es una pequeña pieza de un puzzle muy grande. Entonces, para que esa pieza calce bien, es necesario que Abraham entienda que él debe tomar a su familia y mandarles a que guarden los caminos de Dios. ¿Me entiende? Entonces, obviamente los propósitos de Dios no dependen de lo que yo hago o no hago, Él lo va a hacer, pero qué tremenda importancia tiene lo que Dios nos manda hacer y hacerlo bien para que los propósitos de Dios puedan llevarse a cabo. ¿Amén? Eso está clarísimo en la Biblia. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender que cuando hemos sido llamados a estar a cargo, hemos sido llamados a guiar a nuestra familia, a nuestros hijos hacia Dios. Nosotros no actuamos por cuenta propia, actuamos con la convicción de que Dios nos ha encomendado para actuar en su favor. ¿Ya? Es el mismo espíritu de Deuteronomio capítulo 6, vamos ahí. El mismo espíritu. Estos versículos siempre son repetitivos en estos temas porque obviamente está ahí plasmado el tema de la crianza y de los hijos. Deuteronomio 6, versículo 2. ¿Alguien lo lee, por favor? Amén. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, y yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Amén.
Nota la dinámica. ¿Qué dice Dios a Israel? Que temas a tu Dios. Amén. ¿Y qué más? Guardando todos sus estatutos. ¿Qué más? Y mandamientos. Note, este es un mandato al pueblo, a esta generación, que yo te mando. ¿Y quién debía obedecer estos estatutos y mandamientos? Tú, primero, tú, y después, tus hijos, ¿y quién después? ¿Nota la necesidad de perpetuar el temor a Dios en la familia? De perpetuar la búsqueda de Dios, los mandamientos de Dios, la obediencia a Dios, todo eso hay que perpetuarlo en la familia. Esto no implica la idea de que tú vas a asegurar o no asegurar la salvación de tus hijos. Amén. Pero significa perpetuar a Dios en tu familia. Algunos, lamentablemente, como el pastor la otra vez decía, están solamente enfocados en la conducta del niño. Ese es el corazón de toda esta enseñanza, amén. Y no en el corazón del niño. ¿Cuál es el problema cuando uno está enfocado solamente en la conducta y no en el corazón? Que el propósito que yo tengo tiene que ver esencialmente conmigo, por ejemplo. Porque yo quiero que mis hijos sean buenos niños. Porque yo quiero que mis hijos no me hagan pasar vergüenza. Porque yo quiero que mis hijos sean, sean los mejores, qué sé yo, etcétera, etcétera. Muchas motivaciones, pero tienen que ver conmigo. En cambio, lo que Dios espera es que nosotros como autoridad, como padres, perpetuemos a Dios en su familia. Y eso se hace, valga el título de toda esta serie, pastoreando el corazón de nuestros hijos. Apuntando al corazón de nuestros hijos. Amén. Y eso es lo difícil. Somos agentes de Dios para la vida de nuestros hijos. ¿Cómo se van a criar nuestros hijos? ¿Cómo van a conocer a Dios nuestros hijos? Bueno, nosotros, los padres, somos los agentes que Dios usa para obrar en nuestros hijos. Amén. ¿Se acuerda de Efesios capítulo 6, verso 4? Vamos ahí, alguien lo lee por favor también. Efesios 6, 4. Amén. Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino guiadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. No debemos provocar a ir a nuestros hijos, eso significa desalentarlos, ¿ya? Apocarlos, y todo hay un montón de cosas que podemos asociar ahí. Amén. Pero lo que quiero enfatizar es que dice, el mandato es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Dios es el centro de esta disciplina y de la amonestación. Amén. El Señor debiera ser el centro de nuestra disciplina y de nuestra amonestación. Amén. Tanto nosotros como padres y también nuestros hijos estamos bajo la autoridad de Dios. Niños, hijos, adolescentes, no solamente ustedes tienen la responsabilidad de estar bajo autoridad y ser obedientes a la autoridad, nosotros como padres también estamos bajo autoridad, la autoridad de Dios. Amén. Estamos bajo la autoridad de Dios. Y a modo de reflexión, hermanos míos, yo quiero mencionar esto. Y yo muchas veces lo noto lo reflexiono para mis adentros. Es que muchas veces cuando yo me veo veo a mis hijos con problemas, por ejemplo, de obediencia, de rebeldía, de porfía, de terquedad, de indiferencia, todos los temas que podemos, yo digo, ¿cómo me verá Dios a mí? O sea, ¿cómo Dios, mi Padre Celestial, reacciona? O sea, Dios es perfecto en sus reacciones y perfecto en su amor y justicia. Amén. Pero qué increíble que cuando yo me exaspero porque mi hijo no me hace caso, pienso, ¿cómo Dios, qué sentirá conmigo Dios? Cuando yo no le hago caso, cuando yo
abiertamente, por ejemplo, desobedezco y todo aquello, amén. Entonces, vale la pena reflexionar en nosotros como hijos de Dios, también bajo la autoridad de Dios, como nosotros estamos con nuestro Padre Celestial. Amén. Pero la idea de todo esto, hermanos míos, es que todos estamos bajo autoridad. Todos. Amén. Todos estamos bajo autoridad. Ninguno es una autoridad independiente. Nosotros como padres tenemos una autoridad delegada por Dios. Por lo tanto, todo aquello que practicamos como autoridad debe ser obviamente en armonía con lo que Dios dice en su palabra. Tanto nosotros como padres, entonces, como nuestros hijos, estamos bajo la autoridad de Dios. Amén. Y aquí también voy a leer algo que Ted Tripp dice acerca de esto. Ya, cuando permitimos que el enojo impío ensucie el proceso de corrección o de disciplina, estamos mal. Necesitamos pedir perdón. Nuestro derecho a disciplinar a nuestros hijos está relacionado a lo que Dios nos ha llamado a hacer, no a nuestra propia agenda. Amén. Una pregunta para compartir y reflexionar y conversar un poco esto. ¿Qué modelos de autoridad nosotros, de autoridad paternal, digo yo, vemos hoy en día? A mí una de las cosas que más me costó entender en la vida, cuando era adolescente, que fue hace poco, y joven, que fue hace unos añitos atrás, es el hecho de que yo necesitaba autoridad. Necesitaba una autoridad sobre mí. Eso yo creo que es lo que más en la vida cuesta entender, que uno necesita una autoridad sobre uno. Y por eso Dios diseñó la familia. Por eso están los padres como autoridad de los hijos. A mí me costó tremendamente entender eso en la vida. Porque en la sociedad donde uno se cría rebelde. O sea, así se cría, así se forma. ¿Por qué? Porque toda esta estructura de autoridad para la formación de las generaciones, el ser humano la ha roto, o sea, están rotas esas estructuras divinas, digamos. Amén. Y hoy, para muestra un botón, hoy día se baraja la posibilidad de múltiples formas de ser familia, por ejemplo. ¿Cierto? O sea, hay muchos modelos de familia. No, Dios enseña un solo modelo de familia. Esposo, ¿cierto? Esposo, esposa, hijos. Si quiere agregar los nietos, los bisnietos, no sé, pero hay una sola estructura, ¿ya? Hay distintas formas de funcionar como familia tal vez, ¿cierto? Pero no de ser familia. Y en la autoridad tal vez es así también. Una de las cosas que más nos cuesta en la vida es entender que la autoridad es necesaria. Es necesaria. Ahora, también junto con la que decía Mati, quiero reflexionar lo siguiente. Muchas veces tendemos a pensar, y yo muchas veces pensé eso, y yo decidí sacar ese pensamiento de mí. Decía, antes los jóvenes éramos más sanos. ¿Ya? ¿Sí? Por lo menos antes nos veíamos, no sé, como una vez fui a una ciudad, iba caminando con mi compañero de trabajo después de cenar, como a las 8:30, y en X ciudad nos dijeron, oye, tengo unos gramitos de coca, ¿quieren? Y así como que uno pasaba en el persa y le ofrecían, no sé, unos anticuchos. Pero, claro, eso no se veía antes. Pero creo que es equivocado decir que antes era más sano, antes las letras de las canciones eran más sanas. Sí, tal vez, pero hermano, toda la vida hemos sido pecadores los seres humanos. Y es probable que la pecaminosidad estaba ¿cómo se llama? Contenida por una sociedad machista, victoriana, que apuntaba a la buena conducta, a la moral, qué sé yo, pero no tenía nada que ver con la piedad, con la santidad, con el amor de Dios, con las estructuras divinas. Porque déjeme decirle que aún en la época victoriana hay tremendas realidades de vicio y de pecado que están a la luz de la historia. ¿Me entiende? O sea, es probable que en la sociedad en su momento aplacaba toda esta y contenía toda esta pecaminosidad, pero no es que era mejor en esos tiempos, ¿ya?
De hecho, yo me acuerdo que cuando pequeño me encantaban ciertas canciones, qué sé yo, de Paloma San Basilio, Camilo Sesto, pero después cuando fui grande y escuché con conciencia, digamos, raciocinio ya, las canciones, y eran una barbaridad las letras. De verdad, eran una barbaridad. Bueno, somos tendientes a decir, pucha, los tiempos de antes eran mejor. Lo que la Biblia enseña que no es sensato decirlo, ¿cierto? No es sabio, nunca es sabio decir los tiempos de antes eran mejores. Por otra parte, nos escandalizamos mucho con la realidad moral de hoy, pero déjeme decirle que también, por ejemplo, en la sociedad griega, en la sociedad romana, las realidades morales eran absolutamente, incluso peores que las nuestras, ¿ya? Peores que las nuestras. ¿Alguien más iba a apuntar antes de seguir con el tema? Entonces, pero todo esto tiene que ver con, obviamente, la pérdida del concepto de autoridad, ¿ya? Como padres, para resumir lo que hemos visto hasta ahora, como padres, hermanos míos, Dios nos ha delegado autoridad, pero no una autoridad independiente. O sea, nosotros tenemos autoridad sobre nuestros hijos, no para formar a nuestros hijos como nosotros queramos, sino que guiar en esta instrucción hacia Dios a nuestros hijos. Amén. O sea, que entendamos que nosotros como autoridad de nuestros hijos estamos bajo la autoridad de Dios, por lo tanto, todo aquello que yo pretendo en mis hijos es lo que Dios pretende en mis hijos. Amén. Yo soy un agente de Dios sobre mis hijos, ¿ya? Y ahí implica, o sea, entra todo lo que es la instrucción, la enseñanza, la disciplina, la corrección, con eso. Si no entiendo esto, o me convierto en un tirano autoritario, o me convierto en un laxo que pasa todo por alto. Amén. Hermanos, somos llamados a la obediencia como seres humanos. De hecho, el gran problema de nosotros los seres humanos con Dios, podríamos resumirlo en que nosotros nos hemos rebelado y nos hemos salido de la autoridad de Dios. ¿Entiende? El ser humano es una criatura en rebelión con Dios. Está fuera de su autoridad. Amén. Fuera de su autoridad en términos de que no está sometido en obediencia a Dios. Amén. No es que esté fuera de su soberanía, pero fuera de su autoridad. El Evangelio, hermanos míos, tiene que ver con el hecho de que Dios ofrece la salvación por gracia al hombre para perdonar sus pecados y finalmente podemos decir que vuelva bajo la autoridad de Dios. Amén. El reino de los cielos se ha acercado. Reino implica autoridad, implica someterse bajo el Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros como seres humanos somos llamados a la obediencia. El rol de la disciplina a nuestros hijos tiene que ver con este punto, ¿ya? Por ejemplo, Proverbios 6:23, hay una frase que debemos nosotros no solamente conocerla, sino que ahí aprenderla bien. Proverbios capítulo 6, verso 23, si alguien lo puede leer. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Amén. Pregunta para entender el contexto. ¿Quién escribió Proverbios? ¿A quién se lo escribió? A su hijo. Por lo tanto, podemos decir que Proverbios es básicamente un manual para padres de cómo hacer el trabajo con los hijos. Amén. Hay una innumerable cantidad de consejos, hasta ocupa 3 capítulos o 3 veces, 3 distintas veces incluso habla a su hijo sobre cómo evitar a las rameras, cómo evitar la mujer adúltera, la mujer ajena, ¿me entiende? Aún ese tipo de instrucción es necesaria en nuestros hijos, ¿ya? Pero aquí hay una frase que es muy importante: las reprensiones que te instruyen. Nosotros como padres no debiéramos reprender por reprender, o porque me fastidió el niño y ya me colmó la paciencia y no hace lo que quiero y no es como yo quiero que sea. No, hay una instrucción que está guiada y orientada hacia Dios. Amén. Que dice, todo el versículo dice lo siguiente. 6:23, estoy en el 7, por eso. Ahí sí. Porque el mandamiento es...
¿Qué percepción tenemos cuando decimos mandamiento? Oye, yo te estoy mandando. A veces pensamos que el mandamiento es un decreto, ¿cierto? Con fuerza de ley, ley de Media y de Persia, que no puede ser quebrantada, no. El mandamiento, según este pasaje, es una lámpara. Volvamos al contexto histórico. Una lámpara en esos tiempos no es una linterna que uno puede ver a 100 metros. Una lámpara en ese tiempo era un pequeño cofre que llevaba una vela suficiente para saber dónde ir caminando en la vida. ¿Ya? A eso se refiere cuando habla de lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. Con la Biblia no me dice qué va a pasar en mi futuro personal inmediato, pero me va a decir lo suficiente para saber dónde dar el siguiente paso. ¿Ven? Cómo ir caminando en la vida. Lámpara a mis pies. El mandamiento, hermanos míos, para nuestros hijos es lámpara. ¿Por qué necesitamos nosotros como hijos mandamientos? Porque los mandamientos nos guían en la vida, ¿o no? ¿Qué de nosotros si en los cruces no hubiera un discopare? ¿Qué de nosotros si en las carreteras nos dijera, si quiere ir a San Fernando, doble por aquí a la derecha? ¿Qué de nosotros sería? Si en la vida no hubieran mandamientos, no hubieran directrices, no hubiera orientación, no solo habría anarquía, sino que hubiera sido el caos absoluto para la humanidad. Es por eso que necesitamos, niños sobre todo, adolescentes, y nosotros también, entender que el mandamiento es bueno. El mandamiento de Dios es bueno, es lámpara, Dios los ha dado ahí para no solamente orientar nuestra vida, sino que orientar nuestra vida a Él. Amén. Entonces, reprensiones que te instruyen. ¿Y qué más dice el versículo 23? El camino, y la enseñanza, no solamente mandamientos, padres, también enseñanza. ¿Cierto? No hagas eso. ¿Y por qué? Porque yo digo nomás. No, enseñanza. Porque cada mandamiento tiene un porqué. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, Dios. ¿Cierto? No te inclinarás a ella, hablando de las imágenes. ¿Por qué? Porque yo soy celoso, fuerte y celoso. ¿Entiendes? No tomen mi nombre en vano. ¿Por qué? Porque yo no daré por inocente al que tome. ¿Me entiendes? Siempre hay, detrás de un mandamiento de Dios, hay un porqué que tiene que ver finalmente con su propia gloria. ¿Amén? Con su propia gloria. Entonces, nosotros guiamos a nuestros hijos a mirar a Dios, a glorificar a Dios. No a ser perfectos ni los hijos modelos, ¿cierto? Porque para que hayan hijos perfectos necesariamente deben haber padres perfectos y eso nunca va a suceder. Entonces, en cuanto a la disciplina, no disciplinamos porque somos malos nosotros como padres o porque queremos forzar el sometimiento porque nos desagrada su conducta. ¿Ya? Esto es muy común. Estamos disciplinándolos. Estamos haciéndolo porque Dios nos enseña que es parte de la necesaria instrucción del corazón de nuestros hijos. ¿Se acuerdan el caso de Elí? Aquí vamos a traer a colación el caso de Elí. El caso de Elí, el sumo sacerdote en los tiempos de Samuel, cuando Samuel fue llamado, ¿qué pasaba con Elí? ¿Por qué lo destituyó Dios del sacerdocio? Porque no cumplía los requisitos. ¿Por qué? Claro, habían varias, pero ocupa alguna frase del escritor. Por ejemplo, dice, en una oportunidad, capítulo 2, 1 Samuel, dice, porque él ha decidido honrar más a sus hijos que a mí. O sea, entendamos, los hijos de Elí llegaron a un punto eran una vergüenza, o sea, estaban actuando en el sacerdocio y dice la Biblia que incluso aprovechaban las festividades judías para acostarse con las jovencitas que iban ahí y muchas otras cosas, ¿me entiendes? Eran depravados. Ahora, ¿cómo llegaron ahí? Las señales que nos muestra el texto es, primero, que Elí, con su forma de criar y de instruir a su hijo, que era nula, dice, él honró más a sus hijos que a mí. Y eso es muy peligroso. ¿Amén? Porque primero, toda la gloria pertenece a Dios, la honra.
Y si mis hijos en su corazón tienen la inclinación a deshonrar a Dios, yo debo apuntar a eso. Amén. Y otra dato que nos dice, que también lo que dice el hermano Dan es cierto, es porque Elí nunca estorbó a sus hijos. O sea, dicho en buen chileno, nunca hizo nada con estos chiquillos. Veía su mala conducta, veía lo que hacían, veía cómo era su corazón y nunca hizo nada, impávido. Lamentablemente esa es la realidad de muchos padres hoy en día. Impavidez frente a la pecaminosidad de sus hijos. Como decía el pastor Gabriel delante, hermano, no nos engañemos, nuestros hijos, tal como nosotros, son pecadores. Las inclinaciones que usted tiene a la rebeldía, a la inmoralidad, a la codicia, a todo lo malo, son las inclinaciones que su hijo tiene por naturaleza. Por lo tanto, nuestro trabajo es de alguna manera entender sus debilidades, conocerla, y en esto lamentablemente muchos padres ni siquiera conocen su fortaleza, la fortaleza de sus hijos, ni sus debilidades, ¿ya? No los conocen. Entonces necesitamos conocer cuáles son sus fortalezas y conocer cuáles son sus debilidades para saber dónde apuntar. Si mi hijo es un flojo y todos los demás se dan cuenta, menos yo voy a celebrarle todo lo que hace o todo lo que no hace nomás, ¿cierto? Pero no voy a apuntar a eso, no voy a hacerle notorio a mi hijo, tú tienes que luchar con esto en la vida, tú tiendes a la pereza, lucha con eso, vas a tener que hacer cosas y vas a tener que pedirle perdón a Dios, ¿me entiende? Que él entienda con qué lucha en la vida. Hay niños que no luchan tanto con el ser flojo o no ser flojo, son súper laboriosos, pero son tendientes a otra cosa, ¿me entiendes? Son orgullosos, porque hacen todo lo que su hermano no hace, el orgullo. Entonces debemos entender, conocer las debilidades de nuestros hijos para ayudarles espiritualmente en su corazón. Amén. Que a pesar de que son muy buenos en algo, también son muy malos en otra cosa. Y generalmente eso tiene que ver con el corazón pecaminoso. Amén. Los padres deben estar al mando, deben hacerlo de una manera benevolente, con gracia, pero debemos ser una autoridad con nuestros hijos. Autoridad. La autoridad guía. No hay peor cosa que estar en un lugar y todos hacemos cosas y uno de repente, oye, pero ¿quién está a cargo de todo esto? ¿Cierto? ¿Y qué vamos a hacer? No sé qué vamos a hacer. ¿Por qué? Falta una autoridad. Amén. La falta de autoridad desorienta en la vida. Confunde, malcría y muchas otras cosas. Ya, entonces tenemos que definir nuestra paternidad como autoridad. Debemos tener objetivos claros con nuestros hijos, porque nuestra idea de paternidad debe ser basada en la Biblia. La Biblia tiene objetivos claros con nosotros. Amén. Y debemos hacer nuestra tarea con humildad. Por eso dije delante que no debemos, enfatizar, o no debemos tener una actitud en la disciplina o en la corrección o en la amonestación hacia nuestros hijos solamente de ira y de fastidio. ¿Por qué? Porque estamos dando cuenta de que simplemente estamos corrigiendo porque me fastidió, porque no cumplió mi expectativa, porque no me hizo caso a mí. No. En toda esa dinámica debemos decir que le estamos disciplinando o corrigiendo o amonestando no porque me está desagradando a mí personalmente o primariamente, sino porque Dios está siendo ofendido, su santidad, sus mandamientos. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la ira del hombre, dice la Biblia, no obra la justicia de Dios. Y para finalizar, leamos Proverbios 15:5, un hermano, por favor, una hermana, Proverbios 15:5 y otro Proverbios 29:15. (15:5) primero. Amén. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El necio, ¿qué hace con el consejo del padre? Con vergüenza lo digo, muchas veces menosprecié el consejo de mis padres. Porque pensaba que mis padres no tenían razón, que mis padres no entendían como yo entendía el problema,
y que finalmente mis padres no me comprendían para nada, porque tenían una visión absolutamente equivocada en la vida y yo sí tenía. ¿Ya? Entonces uno abandona el consejo y simplemente menosprecia el consejo del padre. ¿Ya? Ahora, craso error, porque la palabra del Señor nos enseña que no solamente eso no se debe hacer, sino que cuando uno guarda la corrección, tiene una consecuencia. ¿Qué dice? Llega a ser en la vida un hombre, una mujer prudente. Y la prudencia en la Biblia tiene que ver con sabiduría, con muchas cosas, ¿ya? Pero tiene que ver con una buena actitud en la vida, ¿ya? 29:15, ¿qué dice? Amén. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ya, ¿cuál es la consecuencia de la vara y la corrección? Ya, ojo con esto, no es la vara y la corrección con ira. ¿Ya? Porque me dejó en vergüenza a mí, que generalmente es la motivación que uno tiene. ¿Ya? Me diga hasta aquí el cabro ya. No. La vara y la corrección han de ser aplicadas en los mismos parámetros que Dios aplica su disciplina con nosotros. ¿Cómo lo hace? Con amor, con propósito. O sea, Dios no me disciplina porque se le frunció disciplinarme, sino porque me disciplina porque llegué a un punto de rebeldía ya más o menos marcado, y con un propósito, para santificar mi vida. ¿Amén? Para santificar mi vida. Ahora, nosotros no somos sabios como Dios es sabio, o sea, Dios siempre es perfecto en aplicar la disciplina. Nosotros muchas veces nos vamos a equivocar, pero debemos tener la suficiente humildad de entender cuando nos equivocamos e incluso pedir perdón a nuestros hijos cuando nos equivocamos. ¿Me entiende? Y eso tiene que ver con la genuinidad de un padre. ¿Ya? Que no está el varón perfecto o la mujer perfecta disciplinando al niño imperfecto, sino que estamos juntos bajo la autoridad de Dios tratando de moldear a Cristo en nuestras vidas. Amén. Y un llamado a los hijos: hijos, no tienen padres perfectos. No. Tienen padres que son muy imperfectos, pero que tienen el profundo deseo de que ustedes conozcan más de Cristo y a Cristo. En este esfuerzo porque ustedes conozcan más a Dios y obedezcan más a Dios, muchas veces nos hemos equivocado. Amén. Pero siempre Dios nos ofrece una oportunidad para corregir nuestros caminos. Amén. Por lo tanto, nunca ha sido un desamor equivocarse, sino que realmente somos pecadores. Amén. Pero nuestra oración es que Dios no solamente nos forme a nosotros como padres de buena forma, sino que nos dé la suficiente gracia para formar mejor a nuestros hijos. Vuelvo a repetir, no para hacerlos hijos perfectos, sino que para hacerlos hijos que puedan de alguna manera conocer a nuestro Dios y de alguna manera someter su vida tal como nosotros necesitamos someter nuestra vida a nuestro Señor. Amén. Oremos.